problemas para la posibilidad de expresarse libremente en el Ecuador no empezaron ni terminan con el caso del diario El Universo. En primer lugar, el perdón sin olvido no fue tal en el caso de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Lejos de cumplir con el desistimiento de la demanda, el presidente de la República, a través de sus abogados, ha presentado un escrito de apelación confuso, en el cual, al tiempo de señalar que, entre comillas, condona una deuda inexistente, exige que los periodistas paguen los costos de sus abogados, es decir, de los abogados del presidente. Los casos se multiplican. La Voz de Esmeralda Oriental, una pequeña emisora de la Amazonía ecuatoriana, situada además en una zona de explotación minera, es decir, de conflicto social, sigue silenciada. Y con ello el periodismo crítico que ejercía su propietario, el periodista Wilson Cabrera. Este caso, que no tiene el atractivo de la danza de millones, pero si uno lo examina, significa arbitrariedad tras arbitrariedad. Pero al otro extremo están los ataques del sistema interamericano de derechos humanos y las pretensiones para debilitar a la Relatoría Especial, afectar su financiamiento y restringir severamente la institución de las medidas cautelares. Pero lo que más nos debe preocupar es que los representantes del gobierno y sus partidarios se declaran como los únicos dueños de la verdad. Cuando un régimen político se proclama propietario, guardián y depositario único de la verdad, es claro que toda disidencia, crítica y oposición debe ser castigada, porque se tratan de, comillas, manipulaciones, comillas, falsedades, comillas, expresiones de poderes fácticos. Para justificar esta situación, obviamente el gobierno habla de una conspiración en marcha que incluye a la prensa independiente de todo el mundo desde ahora, a la cual ha declarado como uno de los más graves problemas de la humanidad. Se debe tomar en cuenta entonces que los problemas de la libertad de expresión en el Ecuador no comenzaron ni terminarán con el caso del diario El Universo. Todo lo contrario, estamos ante el más amplio deterioro de las libertades y derechos esenciales que se ha producido en América Latina en los últimos años, como bien lo han señalado las principales organizaciones de derechos humanos del mundo. En este caso, frente a este escenario, ¿cómo se puede aportar a la causa de la libre expresión desde acá, desde los Estados Unidos? Me permito anotar algunas cosas. Lo primero es no caer en los errores del pasado y evitar en cualquier forma el intervencionismo directo o indirecto. Los ecuatorianos valoramos mucho nuestra independencia y soberanía. Tampoco parece ser aconsejable la política de la no política, es decir, simplemente ver las cosas desde lejos esperando que cambien. Lo mejor parece ser reforzar los mecanismos de diálogo y diplomacia multilateral. En la región tenemos mecanismos muy importantes y efectivos como el sistema interamericano y la Carta Democrática. Asimismo existen en la región democracias consolidadas que pueden jugar papeles mucho más activos para evitar deterioros en las libertades esenciales. Lo importante es insistir en la aplicación de los valores y principios universalmente aceptados. Gracias. Muchas gracias, César. Y finalmente, Adrián Ventura, de La Nación en Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchas gracias. Lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Ecuador, ocurre también en la Argentina. Evidentemente, los gobiernos creen que la libertad de expresión es una falla genética de la democracia. Esto es lo que están creyendo y está ocurriendo en la Argentina. No estamos en una etapa inicial en la Argentina. Lo que les pido es que tengan en cuenta que la Argentina, la agresión contra la prensa, contra los medios de comunicación, está en una etapa muy avanzada, tan avanzada como quizás en Venezuela o en Ecuador. Como muchos de nosotros somos periodistas, nos gusta hablar de hechos. Yo les voy a relatar hechos. Después cada uno saque sus propias conclusiones, yo voy a decir la mía. Voy a hablar de hechos, para que vean que en la Argentina se creó un clima de opresión, ya existe desde hace tiempo, un clima de opresión sobre los medios de comunicación y los periodistas. Hay una estrategia sistemática del gobierno que incluye agresiones a periodistas, incluye agresiones a grupos sociales y también incluye agresiones a medios. Les dije que voy a hablar de hechos y vamos a hablar de hechos. Mezclados quizás. Embargos. Hace apenas 3 meses el organismo recaudador, que en Argentina se llama AFIP,
trabó un embargo, una inhibición general de bienes sobre un diario, el Diario de la Nación, por una deuda que no existe. Hay una deuda discutida en la justicia. La Corte Suprema Argentina hace 2 años dijo que esa deuda todavía no se puede ejecutar hasta que termine el juicio. Sin embargo, un juez de primera instancia, a despecho de lo que dijo la Corte, un juez de primera instancia trabó una inhibición general de bienes sobre el Diario de la Nación. Evidentemente, el Diario de la Nación es uno de los pocos que quedan con una línea independiente o crítica del gobierno. Segundo hecho, también a fines del año último, 50 gendarmes desembarcaron en Cablevisión, la empresa, una de las empresas operadoras de cable del país, por una orden judicial emitida por un juez federal. Argentina es un país federal, y se los voy a poner en términos americanos. Un juez federal de Ohio que ordena allanar en Washington por un supuesto incumplimiento contractual en Wisconsin. ¿Se ubicaron? Bueno, esto ocurrió en Argentina. Un juez federal de Mendoza, amigo del denunciante, que allanó en la sede de Cablevisión con 50 gendarmes y las cámaras de televisión, allanó en la capital federal por un supuesto incumplimiento contractual de Cablevisión que tuvo lugar en Salta y en Córdoba. ¿Entendieron bien el ejemplo? Otro ejemplo, papel prensa, que lo mencionó recién el senador Menéndez. Papel prensa. En Argentina existía plena libertad para comprar papel, no había restricción al papel de diario. Cualquier diario del país, de los muchos que hay, pueden conseguir papel de 2 maneras. Comprándolo a la única empresa que hay en Argentina que produce papel de diario. Había otra empresa también. Y dejó de producir papel de diario porque no les redituaba. Les resultaba mejor producir otro tipo de papel. Quedó una empresa produciendo papel de diario. Pero el que no quería comprarle esa empresa, lo podía importar libremente a arancel cero. Se compra arancel cero en Argentina el papel de diario. Viene de países como Estados Unidos, Chile, que está ahí al lado, Canadá. Se compraba libremente. Al gobierno le pareció que esto era un exceso de libertad. Entonces dijo, vamos a favorecer la distribución de papel, y para eso hicieron sancionar en el Congreso una ley, todo lo contrario de lo que decían, una ley restringiendo la compra de papel y también la producción de papel. Hoy, para comprar papel prensa, para comprar papel para diarios, hay que pedirle permiso al gobierno. Otro hecho. Estos son hechos y están escritos, están en las leyes. Otro hecho. Y tiene que ver con los grupos sociales. Después vamos a hablar de los periodistas. Tiene que ver con los grupos sociales. El gobierno siempre dijo, dejemos por un momento a los periodistas, para mostrar que hay un clima de opresión en la Argentina. El gobierno siempre dijo que iba a respetar a los grupos sociales que hacían protestas, por ejemplo, por ser excluidos de planes sociales. Bueno, los propios grupos sociales denunciaron, descubrieron que estaban siendo espiados por el gobierno y lo denunciaron en la justicia. Y hubo una prueba objetiva. El titular de una fuerza de seguridad de la Gendarmería Nacional envió un documento a un juez federal reconociendo que había un proyecto de espionaje. Increíble. ¿Qué pasó? Nada. Después ustedes me van a preguntar dónde están los jueces en todo esto. Porque la gran pregunta es qué hacen los jueces. En Argentina los jueces no hacen nada. Si pueden ser, son conniventes con el poder político. Porque se descubrió en Argentina, todos descubrieron, los medios también, que es mejor estar con el poder político que ser independiente. Otro hecho. Ocurrió apenas hace 10 días, perdón. Se estaba transmitiendo un programa de televisión en vivo, un programa de entrevistas políticas. Curiosamente, en una de las cadenas de televisión amigas del gobierno. Una cadena amiga del gobierno. Se estaba transmitiendo un programa de televisión y un ex funcionario, un ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, del anterior presidente, esposo del actual, crítico de la actual presidenta, lo que hizo fue ponerse a criticar a la actual presidenta. La presidenta levantó el teléfono, le ordenó al dueño de la cadena de televisión dejar de transmitir el programa y el programa se cortó en vivo. En vivo. Nos enteramos porque había un corresponsal extranjero presenciando eso y fue testigo cuando la producción dijo este programa hay que cortarlo porque vino la orden de cortarlo del Ministerio de Planificación. ¿Quieren más hechos? Hay muchos más hechos contra los periodistas. A los periodistas, como ocurre en Ecuador, como ocurre en Venezuela. A un periodista cuando escribe un artículo, por ejemplo, básicamente en los pocos diarios críticos que quedan o independientes, La Nación, Clarín, algunos medios del grupo Perfil, no mucho más, no queda mucho más en Argentina.
En Argentina hay cientos de diarios, hay decenas de radios y canales, pero casi todo está cooptado por el gobierno. ¿Y saben cómo lo cooptó el gobierno? Con publicidad oficial. Con millones de dólares de publicidad oficial fue cooptando casi todo. Queda muy poco independiente. Obviamente los que son independientes no reciben más de nada, casi cero de publicidad oficial. Mientras que los canales que se entregan, canales, radios y diarios que se entregan al gobierno, reciben decenas de millones de dólares por año. Todo esto es comprobable, está en los papeles, está en registros. Hay datos de esto, se los puedo dar si quieren. Cómo se maneja la publicidad oficial en Argentina. Hablemos de los periodistas. A los periodistas que escriben en estos medios que son independientes o críticos y escriben un artículo que a la presidenta no les gusta o al ministro no le gusta, enseguida los tratan, como ocurre en otros países, de destituyentes, de golpistas, de intentar derrocar al gobierno y de nazis. La última moda en Argentina es llamar a los periodistas como nazis. Esto es la última adquisición de los últimos días. ¿Cómo se está articulando esta estrategia? Es una estrategia que va contra periodistas, contra medios, contra grupos sociales. ¿Cómo se la está articulando? Se la está articulando en forma sistemática. Y recurro a la palabra sistemática, señores, porque cuando en el mundo, cuando en América Latina se violaron los derechos humanos, en las décadas, hace 3 décadas, 2, 3, 4 décadas, y hubo graves violaciones a los derechos humanos, y especialmente en Argentina, esas violaciones fueron sistemáticas. 3 minutos. Fueron sistemáticas. Bueno, lo que está ocurriendo en la Argentina es un ataque igual que en Venezuela, en Ecuador y seguramente también ahí, pero también en Argentina, es un ataque sistemático contra la libertad de prensa, ejecutado desde la cima del poder por la presidenta Cristina Kirchner, por la presidenta, el inconsciente siempre traiciona, ejecutado por la presidenta Cristina Kirchner y por todos los ministros. No es una estrategia casual, es bien organizada y sistemática. Y todo se hace previa orden y previo consentimiento de la presidenta. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejecuta? Criticando, se ejecuta persiguiendo, se ejecuta con embargos, se ejecuta, como les dije antes, hay muchísimas formas, o de cuestionar a los periodistas. Reitero lo que dije antes, en la América Latina y también en Argentina creen que la libertad de expresión es una falla genética del sistema democrático. Es muy importante fortalecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fortalecer a la Relatoría de Derechos Humanos que está bajo ataque, pero también recordar que de este camino que estamos intentando transitar ahora increíblemente en el siglo XXI, recuperando la libertad de expresión, ya lo recorrió la Corte Interamericana. Durante los últimos 25 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son obligatorios, justamente fijó 25 estándares obligatorios para el respeto a la libertad de expresión. Lo fue sentando a lo largo de 15 fallos jurisprudenciales de la Corte. Un gobierno, cuando desconoce, no solo está cuestionando las atribuciones de la Comisión, las atribuciones en realidad de libertad de expresión de cada país, sino que también está desconociendo lo que ya la cultura occidental y sobre todo el sistema interamericano con la Corte da por sentado. La libertad de expresión es parte esencial de la democracia y en estos países y también en Argentina está en juego, y Argentina está en una etapa muy avanzada. Conozco Venezuela, fui mucho, hablé con políticos, como embajador de Chapultepec, visito muchos países de América Latina, visito Nicaragua, y les puedo asegurar que Argentina está en una etapa exactamente igualmente de peligrosa. En América Latina, y lamento decirlo en Argentina, no tenemos presidentes democráticos, tenemos presidentes electos democráticamente que se volvieron dictadores. Hay una dictadura mediática, pero una dictadura que también está poniendo en juego toda la democracia. Gracias. Muchas gracias a todos. Y entonces tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. Por favor, preguntas cortas y por favor respuestas cortas. Sí, señor. Sí, muy buenos días. Es una pregunta para el señor Adrián Ventura. Could you stand up Stand up. so we can hear you better? Es una pregunta para el señor Adrián Ventura.
o dos preguntas mejor. ¿Hay en Argentina también situaciones de detenciones de periodistas? ¿Hay periodistas que usted sepa que tengan procesos penales ahora mismo pendientes? Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación de los periódicos pequeños? Porque hemos hablado de los grandes periódicos y de la industria, pero ¿cuál es la situación de los periódicos, digamos, locales en las distintas regiones? ¿Ahí también hay esa intervención o están más libres? Se lo respondo Señor, fácil. ¿cómo te llamas? Sí, mi nombre es Björn Arp, de la firma Aparicio Arp Shamis Associates aquí en Washington. Lo respondo rápidamente. No hay detenciones de periodistas, no hay encarcelamientos, sí lo que hay es amenazas de detención. La hubo el año pasado cuando periodistas y también empresas consultoras elaboraron índices privados de inflación. En Argentina el índice de inflación es tan mentiroso que la revista The Economist ya dijo que no lo va a tener en cuenta. Entonces ya superó el grado de mentira tolerable. Bueno, a raíz de eso, el gobierno inició una causa judicial, un funcionario público, con orden del presidente, inició una causa judicial contra los economistas que elaboran índices privados de inflación más altos, obviamente, que los oficiales, y también el juez comenzó a pedir los datos sobre los periodistas que dan a difundir esos datos. No hay detenciones porque le voy a contar otra realidad argentina. Muchos periodistas se entregaron. Esto es grave, gravísimo. Hay periodistas que se autocensuraron, no quieren tener problemas. Y hay periodistas que dijeron, mejor entregarse a la pauta oficial, que es mucha. Hay un clima muy grande de opresión en Argentina como para poder hablar libremente. Entonces podemos escribir libremente los que también estamos en alguno de los 2 o 3 medios grandes que quedan. El resto no tiene mucha fuerza. Cuando uno tiene miedo de no poder volver a casa o no quedarse sin trabajo a fin de mes. Argentina es una dictadura con perfume francés, ¿no? Y en cuanto a lo que usted me dijo en los diarios del interior, que los recorro, le voy a contar una experiencia. El mismo organismo impositivo también persigue a los diarios del interior. Entonces, el año pasado justamente estaba conversando con y voy a ser muy breve, con el director y dueño de un diario en una provincia argentina, un diario importante en una provincia, y me contó que en un mes, que tiene 30 días, la AFIP, el organismo recaudador, le envió 40 inspecciones. Como es un diario relativamente chico, no tiene suficiente personal administrativo para aguantar 40 inspecciones. Entonces, en la última inspección vino con sorpresa, el chocolate venía con sorpresa. Le vino el inspector y le dijo, bueno, todo esto se acaba si usted adhiere a la línea oficial. Y le voy a contar otra infidencia. Acaban un fallo judicial pro gobierno de un tribunal que se sabía que iba a dictar eso, acaba de poner en riesgo la transmisión en cadena de Cadena 3. Cadena 3 es un grupo de 19 radios del interior. Olvídense de Clarín, olvídense de Nación. Radios del interior que transmiten en forma federal. Un solo programa sería en Washington, un solo programa se hace en Buenos Aires, todo el resto del interior. ¿Qué va a hacer ese medio? Pregunto. ¿Va a ir a la corte, va a apelar o se va a entregar al gobierno? Yo estuve averiguando qué va a hacer. No quiero decirlo públicamente, pero la verdad que alguien preguntó, ¿vale la pena ir a la corte? ¿La corte me va a garantizar la libertad de expresión? Sí. Hola, Silvia Ayuso de la agencia de PA Periodista. También para el señor Ventura, si la situación en Argentina es así, me suena claro, ¿qué relación tienen con la Relatoría de Libertad? ¿Han llamado la atención a este tema? ¿Han pedido algún tipo de reunión? Porque cubriendo la CIDH, Argentina no suele aparecer, por eso me sorprende. ¿Por qué esa relación? ¿Por qué esa falta de pronunciamiento? Sí, Argentina tuvo hace 30 años una actuación, reproches de la CIDH con el tema de desapariciones, es decir, tiene una vinculación con la CIDH histórica. Ahora lo que hizo Argentina, lo que hicieron un grupo de periodistas que fueron censurados, que fueron agredidos, en algún caso que fueron 3 periodistas muy conocidos en Argentina que estaban dando una conferencia en un lugar público y le empezaron a llover piedras, cascotazos. Lo que hicieron fue pedir ese grupo de 8 periodistas si se va a ampliar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pretendía hacer en marzo, no tuvo éxito, Ecuador tampoco tuvo éxito. No se pudo hacer en marzo y la verdad que se está aspirando a que pueda realizarse en
octubre. Evidentemente este tema también hay que leerlo mientras los periodistas están pidiendo audiencias. Ecuador y otros gobiernos están intentando dar de baja a la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, la verdad que es muy importante lo que puede hacer la Comisión Interamericana en el caso de Argentina, porque los señalamientos son siempre bienvenidos. Y como les digo, la dictadura argentina es una democracia con sesgos de dictadura, pero perfume francés no se nota, pero es muy dura. Prohibieron, perdón, me olvidé de decirles, acaban de prohibir la importación de libros. Desde ayer en Argentina no entra ningún libro ni revista importada. Sí. Gracias. Mi pregunta es para Carlos Correa, para Venezuela. Cuando uno, en la última sesión también de la CNH se habló un poco de lo que era la información veraz y de lo que el peligro que eso representaba un poco para la libertad de expresión. Y cuando uno ve o se oye Venezuela, inclusive no uno como venezolano, pero otra gente habla como de países paralelos, de dos verdades completamente opuestas. Yo quisiera saber cómo estamos en año electoral y dada la polarización, aparte de los elementos comunes que hay con otros países, si cree que eso añade aún más fuego a esta situación contra la libertad de expresión y contra la violencia periodística. Bueno, explico brevemente el caso, ¿no? La semana pasada el presidente de la República, frente al tema del cuestionamiento sobre la calidad del agua potable, sugirió abiertamente que debería sancionarse a un gobernador que había dicho que en su región el agua era muy mala. Entonces la fiscal procedió a solicitar a un juez y se sacó una medida de prohibición de hacer notas sobre el tema de agua potable si no son sobre la base de información oficial, la verdad oficial. Es un mecanismo claro de censura previo. No es el único. Pero eso generó un debate muy fuerte. Y precisamente en la audiencia escuchamos sobre la veracidad y se planteaba que la verdad, por ejemplo, un escenario como este no sería posible. Aquí habría una cámara oficial y esa cámara oficial todos los medios podrían seguirla y transmitirla. La verdad oficial es la verdad que transmitiría el medio oficial. En el caso de la Asamblea Nacional, los periodistas han sido desplazados, no pueden entrar al hemiciclo. Los colocaron en los patios de la Asamblea Nacional. Eso se empezó como una iniciativa previa y luego se avanzó a un reglamento, se introdujo en el reglamento. La semana anterior, antes de venir acá, nosotros introdujimos una demanda en contra de ese reglamento de la Asamblea Nacional que prohíbe la presencia de los periodistas. Creo que quieren hacer una dinámica administrada de la información y la veracidad o la verdad será solo la verdad oficial. Y en la sociedad democrática la verdad es deliberada. Es decir, deliberada en el sentido de que debatimos y a partir de ahí cada quien toma su posición. Entonces creo que a nosotros nos preocupa que haya este tipo de señalamientos y hay ya otros casos de censura, algunos casos de parlamentarios, algunos casos de periódicos de provincia. Hay un periódico en Barinas que ha sido, le tienen prohibido publicar información o imágenes relativas a asesinatos y sobre ella pesa una medida de una sanción que implicaría el 3% de sus ingresos brutos, que acabaría con ese diario que tiene la particularidad de ser el único diario crítico del estado Barinas, donde el gobernador es el hermano del presidente Chávez. Entonces ahí hay un elemento, y además esa sanción solo se le aplica a ese diario y los otros diarios pueden seguir difundiendo esas informaciones. Y eso se hace en función de proteger al niño, niña y adolescente. Es los pretextos y las coartadas para restringir la libertad. Entonces yo creo que hay una pretensión de monopolizar y de tratar de administrar esa verdad y hay reacciones para eso. Entonces en el caso venezolano lo que uno ha visto es que empiezan a salir informes oficiales de hace algunos años sobre la calidad del agua y confirman que hay problemas con la calidad del agua. El problema no es la calidad del agua, el problema es que en una sociedad hay que debatir todo, tiene que debatirse todo, y en un escenario electoral aún más, porque si hay una expresión protegida es la expresión política.
porque está asociada al ejercicio de otros derechos. Entonces, en ese debate nos preocupan las agresiones a los periodistas y la pretensión de controlar la información. Por cierto, mientras se hacía esa audiencia que usted estaba haciendo referencia, yo hice referencia al tema de las transmisiones obligatorias de radio y televisión. Mientras yo estaba en esa audiencia, en ese mismo momento había una cadena en Venezuela. Es decir, se obliga a todos los medios a transmitir un programa oficial. En ese mismo momento estaba ocurriendo. Y eso es un recurso que creo que es importante hacer notar, que genera inequidades en el contexto del debate electoral claramente. Sí, Agustina del Campo con el Centro de Estudios en Libertad de Expresión. Mi pregunta es para Carlos Correa. Quería preguntarte, en algún momento en Venezuela se utilizó muchísimo la figura del desacato para detener periodistas durante periodos largos de tiempo, digamos. Quería saber cómo se está utilizando ahora recientemente y si ves algún desarrollo en camino a las elecciones. Nosotros documentamos hasta el año 2006 unos 70 casos. A partir de ahí también se siguen aplicando. El caso más importante fue el de Francisco Pérez, un periodista de la región central del país. Creo que ahora se está utilizando más, o se pretende utilizar más el mecanismo de la gran sanción económica. Un mecanismo más eficiente, no genera esto de la aprehensión